Marcos, un hombre de costumbres arraigadas en su amor por los tranquilos paseos por el bosque, solía encontrar entre ellos una inigualable fuente de relajación. Sin embargo, en este día en particular, una serie de eventos se desarrollarían ante sus ojos de una manera que jamás habría imaginado. La tarde avanzaba rápidamente, y el sol comenzaba a ceder su lugar a la penumbra creciente. Ante esta situación, Marcos optó por tomar un camino poco frecuentado en su ruta de regreso a casa, una decisión que pronto revelaría ser de gran relevancia. En su travesía por el sendero menos transitado, los sonidos inusuales que comenzaron a resonar en el ambiente llamaron su atención. Los ruidos, en principio, se asemejaban a un murmullo de la fauna local, algo que un oyente menos experimentado podría haber pasado por alto. No obstante, el sentido de alerta de Marcos se agudizó y continuó avanzando con una mezcla de curiosidad y precaución. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir todo mi contenido. La posibilidad de que se tratara de un perro extraviado o algún otro animal doméstico cruzó por su mente, brindándole una sensación momentánea de alivio. Sin embargo, conforme a sus pasos lo acercaban a la fuente de los ruidos, una escena que desafiaba cualquier lógica se materializó ante sus ojos. Emergiendo de la penumbra, se reveló una majestuosa y aterradora osa negra, de dimensiones imponentes y una mirada que imponía respeto. Marcos quedó completamente atónito ante esta visión inesperada. Su cuerpo se petrificó en el acto, incapaz de asimilar la magnitud de lo que estaba presenciando. A pesar del temor que empezaba a apoderarse de su mente, Marcos se mantuvo firme, negándose a permitir que el miedo dominara sus acciones. Recordó con claridad lo que le habían enseñado acerca de cómo comportarse en presencia de un oso negro. La clave era hacerse ver más grande y amenazante para disuadir al oso de atacar. Con un corazón palpitante y un valor inmenso, Marcos tomó una decisión audaz. Erguido, estiró su cuerpo al máximo, alzando los brazos hacia los lados en un intento de aumentar su estatura percibida. La osa, sin mostrar signos inmediatos de agresión, se acercó a él con movimientos cautelosos. El corazón de Marcos latía con fuerza y la adrenalina fluía por sus venas, mientras el animal curioso lo olfateaba minuciosamente. Cada segundo se sintió como una eternidad, con la respiración entrecortada de Marcos resonando en sus oídos. La sensación de que la osa podría atacar en cualquier momento era aterradora, pero Marcos se mantuvo imperturbable, recordando la importancia de no mostrar signos de debilidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la osa giró sobre sus patas y se alejó, dejando a Marcos aún en pie, asombrado por la forma en que había logrado evitar el peligro. Pero cuando se disponía a abandonar el lugar, un sonido inesperado y conmovedor rompió el silencio del bosque. La osa emitía unos ruidos que parecían un tipo de lamento o llanto. Intrigado y compadecido, Marcos no pudo evitar dar la vuelta para presenciar este sorprendente giro de los acontecimientos. Al observar con mayor detenimiento a la osa, Marcos se percató de las heridas que marcaban su cuerpo. Su hombro y parte de una pata mostraban signos evidentes de laceraciones, lo que aumentó su preocupación por la criatura. Los lamentos de la osa, entremezclados con un aire de profunda tristeza, indicaban que algo grave le había sucedido. En un momento de reflexión, la mente de Marcos comenzó a tejer una posible explicación para la angustia de la osa. Recordó que más temprano en ese mismo día, había tenido la fortuna de avistar a una osa junto a su cría en la orilla opuesta del río. La imagen de la osa protectora y su pequeño cachorro había dejado una huella imborrable en su memoria. Entonces, una conjetura se formó en su mente. ¿Podría ser que el osesno de la osa hubiera caído al río y sido arrastrado por las traicioneras corrientes? La idea de que la osa hubiera sufrido heridas en un intento desesperado por rescatar a su hijo inundó la mente de Marcos. A pesar de ser consciente de los riesgos involucrados, la determinación de Marcos lo impulsó a tomar una decisión audaz y altruista. No podía permitir que la osa perdiera a su cría en medio de la adversidad. Con paso firme, se encaminó hacia la orilla del río, preparado para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, y dispuesto a buscar al osesno en un gesto de compasión y valentía.
La osa, en una muestra sorprendente de comprensión, pareció percibir las nobles intenciones de Marcos y comenzó a seguirlo con pasos cuidadosos. Juntos, emprendieron un camino que, aunque no demasiado largo, estaba cargado de significado. Su destino final era el río, el lugar donde se libraba la batalla por la supervivencia de un pequeño osesno. Con determinación en los ojos y una mezcla de esperanza y ansiedad en el corazón, Marcos se aventuró en la búsqueda de la cría perdida. Una vez en el río, la urgencia de la situación se hizo aún más evidente. Marcos y la osa comenzaron a rastrear minuciosamente los alrededores, cada uno desplegando sus propios recursos y habilidades para encontrar al pequeño osesno. Mientras Marcos escudriñaba el agua, la osa también examinaba las inmediaciones con su agudo sentido del olfato y su mirada preocupada. Finalmente, un sonido llegó a los ojos de Marcos, un ruido que parecía surgir del río. Con rapidez, giró su cabeza en esa dirección y, para su asombro y alivio, pudo vislumbrar la cabeza de un pequeño osesno que emergía del agua antes de volver a sumergirse en el tumultuoso río. Marcos entendió la gravedad de la situación. Las fuertes corrientes del río representaban una amenaza mortal para el indefenso osesno. La urgencia lo impulsaba a actuar rápidamente, pero sabía que lanzarse al agua sin más con las fuertes corrientes podría ser un error mortal. Ante la situación crítica que enfrentaba, Marcos demostró una habilidad asombrosa para pensar con rapidez. Sin titubear, extrajo una cuerda de su mochila, la cual rápidamente aseguró a un robusto árbol cercano. Con determinación palpable, amarró la otra extremidad de la cuerda firmemente a su torso, añadiendo una capa adicional de seguridad a su plan de rescate. Una vez preparado y con las precauciones adecuadas en su lugar, Marcos se aventuró valientemente en las gélidas aguas del río. Su experiencia como guardavidas durante gran parte de su vida le otorgaba la confianza necesaria para enfrentar este tipo de emergencia. La inmersión en el agua turbulenta fue una experiencia desafiante. Las fuerzas de la naturaleza intentaban arrebatarlo con cada brazada. Navegando con determinación y a contracorriente, Marcos enfrentó una dificultad adicional cuando la cabeza del osesno desapareció bajo la superficie del agua, dificultando su búsqueda. No obstante, su tenacidad y experiencia no lo abandonaron. Después de unos momentos de incertidumbre angustiante, finalmente avistó al pequeño osesno, que luchaba por mantenerse a flote. Sin dudarlo, nadó con todas sus fuerzas hacia el osesno en peligro, sabiendo que el tiempo seguía siendo un recurso escaso en esta desesperada carrera contra la corriente. Finalmente, tras una ardua lucha contra la implacable corriente, Marcos alcanzó al pequeño osesno y lo tomó en sus brazos con cautela. La situación del osesno era alarmante y yacía inconsciente, lo que sumía a Marcos en la incertidumbre sobre si estaba respirando o no. Mientras sostenía al indefenso cachorro, un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Marcos. ¿Qué sucedería si la osa, madre del osesno, llegara a pensar que él era el responsable del daño a su cría? La respuesta a esta preocupante pregunta podría desencadenar una situación extremadamente peligrosa. Sin embargo, en ese momento, Marcos carecía del lujo de tiempo para considerar las posibles consecuencias de sus acciones. Estaba completamente concentrado en utilizar cada pizca de fuerza en su cuerpo para luchar contra las embestidas de la corriente. El cansancio lo embargaba, y en un instante de agotamiento extremo, la idea de que no podría superar la corriente cruzó por su mente. Afortunadamente, la cuerda que había atado con destreza a su cuerpo resultó ser una herramienta crucial. Gracias a su tenacidad y a la firme sujeción de la cuerda, Marcos logró finalmente alcanzar la orilla del río, exhausto y empapado. Al llegar a tierra firme, la osa, que había estado observando con gran ansiedad, se precipitó hacia él. Con sumo cuidado, Marcos depositó al osesno en el suelo, sin estar seguro de si había logrado sobrevivir a la peligrosa aventura en el río. A medida que la osa se aproximaba a Marcos y el pequeño osesno se incorporaba con dificultad, quedando en un estado claramente debilitado, pero vivo, un atisbo de alegría se reflejó en la expresión de la madre osa. Parecía como si la visión de su cría sana y salva hubiera iluminado su rostro, aunque solo fuera por un breve momento. Sin embargo, la tensión y el agotamiento de la situación finalmente alcanzaron a la madre osa, y su figura imponente se desplomó sobre el suelo, desmayándose. Era evidente que las heridas que había sufrido eran de gravedad.
Y lo que la mantenía de pie había sido la pura adrenalina de la preocupación por su descendencia. Marcos, con un peso en el corazón por lo que había ocurrido, se sintió devastado al presenciar el desmayo de la osa. A pesar de sus mejores intenciones, no había podido evitar el sufrimiento de la madre osa. Esta experiencia le recordó la fragilidad de la naturaleza y la complejidad de las interacciones en el mundo salvaje. Sin embargo, en ese momento crucial, un inesperado rayo de esperanza apareció en forma de voces humanas. Marcos se giró rápidamente y se encontró con un grupo de guardabosques que se acercaban a la escena en una camioneta. La llegada oportuna de estos expertos en la vida silvestre fue un alivio para Marcos, quien necesitaba desesperadamente ayuda para lidiar con la situación. Los guardabosques, con experiencia en situaciones de rescate y manejo de vida silvestre, brindaron apoyo inmediato a Marcos. Con cuidado y precaución, levantaron a la madre osa y la colocaron con sumo cuidado en la parte trasera de la camioneta. Rápidamente, pusieron en marcha el vehículo y se dirigieron hacia un centro de tratamiento animal especializado. Gracias a la pronta intervención de los guardabosques y a los esfuerzos médicos en el centro de tratamiento, tanto el osesno como la madre osa pudieron recibir la atención y el cuidado que necesitaban. Con el tiempo, ambos se recuperaron por completo, lo que brindó un final esperanzador a esta intensa y emotiva experiencia en el bosque. Después de que el tratamiento veterinario resultara exitoso y la salud de la osa y el osesno fuera completamente restaurada, Marcos decidió acompañar a los profesionales de la vida silvestre en el momento de la liberación. Era un momento agridulce para él, ya que se sentía emocionalmente conectado con la familia de osos que había desempeñado un papel tan importante en su vida recientemente. Mientras observaba cómo la jaula de transporte se abría y los osos salían con cautela, Marcos no pudo contener sus emociones. Aunque no derramó lágrimas físicamente, su corazón estaba lleno de gratitud y emoción. La familia de osos, en un acto que parecía transmitir un profundo sentido de aprecio, se volvió hacia él antes de emprender su huida hacia el bosque y hacia la libertad. Sus miradas parecían expresar un agradecimiento silencioso por la ayuda que Marcos les había brindado en su momento de necesidad. Marcos observó con una sensación de asombro y alegría, mientras que los osos se alejaban rápidamente hacia su entorno natural. Era un momento que se quedó grabado en su memoria de por vida, una prueba tangible del impacto positivo que podía tener en la vida de otras criaturas y la gratificación de poder contribuir a la supervivencia y bienestar de la fauna salvaje. La experiencia dejó una huella indeleble en el corazón de Marcos y nunca olvidaría la familia de osos a la que había tenido el privilegio de ayudar. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.